Eh, Buenas tardes, seguimos con esta plática que hace unas semanas, hace 15 días, 3 semanas, tuvimos, merced a la invitación que nos hizo la Academia de Litigación Oral. Vamos a darle continuidad, dado que la participación está grabada y está en el sitio de la Academia. Entonces, voy a dar continuidad en el punto donde nos quedamos, y nada más la pequeña recordación de que nos quedamos en esta parte que hemos dado en llamar bloque de constitucionalidad, a raíz de que ya los derechos humanos no se encuentran contenidos en un solo instrumento, como puede ser un código, un ordenamiento, como sería la Constitución, como estamos acostumbrados a pensar en esta parte que llamamos la parte dogmática de la Carta Constitucional, sino que ya están contenidos, además de en la Carta Constitucional, en los tratados y acuerdos de carácter institucional que reconocen determinados derechos, o el contenido de esos derechos o el alcance de esos derechos. Entonces ya no estamos circunscritos nada más al texto constitucional, sino que también tenemos que hablar de todo este bagaje de carácter internacional vía acuerdos y tratados. De ahí esta denominación de bloque de constitucionalidad. Le reitero la disculpa que ofrecí la semana pasada, en el sentido de que habrá, no lo dudo, muchos compañeros y compañeras que con más acierto que su servidor podrán tratar el tema de los derechos humanos. Sin embargo, reiterándoles que me parece importante, por cuanto que buena parte de lo que vamos a construir, ya sea en la acción o en la excepción, ya sea en la presentación de la demanda o en la contestación, tiene que ver con una serie de argumentaciones de carácter jurídico que cobran mayor vigencia en la actualidad, porque ya no nada más estamos hablando de la ley o no la ley, ese silogismo tradicional en donde establecíamos si se daba cierta hipótesis normativa respecto de determinados hechos o no, si se encontraban encuadrados los hechos contenidos en una u otra acción o excepción en ese supuesto normativo de la regla jurídica. Ahora tenemos que hablar de principios y de valores que se encuentran resguardados, reconocidos, descritos, como le querramos llamar, y eventualmente si existe un quebrantamiento de esa serie de principios o de valores, ¿no? Y buena parte de eso lo vamos a hacer a través de la argumentación jurídica. De ahí la insistencia en que recordemos este asunto de los derechos humanos, su alcance, etcétera. Y en ese punto estamos en este momento. Tampoco se agobien, va a ser un repaso muy breve. Yo lo único que quiero decirles es que tengamos clara esta expresión de derechos humanos. ¿Qué vamos a entender por tal? ¿Qué vamos a entender por derechos humanos? Bien, por derechos humanos vamos a entender 4 categorías, por así decirlo. Podemos entenderlos como derechos subjetivos, es decir, la posibilidad de poder exigir algo de alguien que está situado frente a nosotros a partir de una serie de obligaciones recíprocas. Esa posibilidad de poder exigir o no el cumplimiento de una obligación a alguien que está frente a nosotros, podemos entenderlo como una libertad o como un privilegio, podemos entenderlo como una potestad o un poder para producir ciertos efectos mediante determinados actos, o podemos entenderlos como una inmunidad contra ciertos actos o sus consecuencias, ¿no? Estos derechos subjetivos, de los que podemos decir, un ejemplo de ello sería: puedo o no puedo postularme a un puesto de elección popular, es mi decisión, yo sé si lo hago o no. Claro que si decido hacerlo, tendrá que hacerlo dentro del marco de la ley, dentro del marco de las normas que reglamentan la contienda política, pero es un derecho que yo puedo ejercer o no ejercer. Libertades o privilegios: una libertad o privilegio sería la libertad de culto, por ejemplo. Yo puedo creer, primero puedo no creer en Dios, o bien puedo creer, y si creo en la divinidad, puedo hacerlo no necesariamente desde un culto. De hecho, no existe ningún impedimento para que, por ejemplo, yo pueda celebrar el culto musulmán, por decirlo, hablando de nuestro país, que tiene una tradición cristiana muy amplia que data de muchos años atrás, pero no existe ningún impedimento jurídico para no creer. O bien, si pretendo seguir el culto musulmán, que nos es un poco
ajeno, por llamarlo de esa manera, pero bueno, a eso se refiere lo de libertad o privilegio. Hablando de potestades o poderes para producir determinados efectos, evidentemente pensemos en que yo tengo el derecho a ejercitar la profesión que yo decida, pero dentro de esa profesión, por ejemplo, puedo tener una escuela y si yo cumplo las reglas que las autoridades en materia de educación establecen para que yo tenga un plantel de este tipo, pues yo puedo también perfectamente expedir títulos o certificados de estudio satisfechas ciertas formalidades, pero esta potestad para yo producir determinados actos y que tengan consecuencia jurídica no me la pueden coartar, a menos que yo esté violando la ley, pero si no es así, pues yo tengo esta potestad o este poder. Y hablando de inmunidades, pues también hay muchas inmunidades. La que se nos ocurre es que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, si no es por mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la necesidad del acto, ¿no? Entonces, a eso me refiero, pues. Entonces, los derechos humanos son estos derechos, estas libertades, estas potestades o estas inmunidades. ¿Cuál es la naturaleza de los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a la persona humana. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona, por el solo hecho de serlo, es poseedor de estos derechos. No hay manera de condicionar la observancia o el reconocimiento o de supeditar a algún acto previo, no. Cualquier persona, por el solo hecho de serlo, es poseedora de estos derechos y la autoridad necesariamente deberá de reconocerlos. Que se pueden algunos de ellos reglamentar, por supuesto, como puede ser la posesión de armas, como puede ser el ejercicio de una profesión, como puede ser el de libertad y tránsito, que lo debemos de hacer conforme a ciertas reglas, pero básicamente el derecho está ahí y lo que no podemos hacer desde la autoridad es coartarlo y eventualmente, si así ocurre, tendrás que hacerlo en estricto apego o mandato legal. Acuérdense o acordémonos del llamado principio de legalidad, de que ningún acto de autoridad de contenido particular puede ser eficaz si no está previsto en una ley, ¿no? Bien, entonces decíamos que los derechos humanos son inherentes a la persona. La autoridad no puede coartar, la autoridad no puede desconocer, la autoridad no puede ignorar ni condicionar su reconocimiento. Y por otro lado, ¿cuál es la pretensión o la finalidad de los derechos humanos? Si ya hablábamos que el núcleo de los derechos humanos es la dignidad, la pretensión de su ejercicio es permitir el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, básicamente estos serían los derechos humanos, básicamente estas son su naturaleza, y a partir de aquí vamos a expresar algunas de las características que sirven para poder precisar su contenido, alcance y reforzar esta noción de naturaleza. La primera de ellos es que se transforman constantemente y así debemos entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de que los principios o valores eventualmente nos podrían regresar un poquito a lo que conocemos como derecho natural, lo primero que debemos de tener conscientes es que estos principios o valores se pueden ir modificando conforme la sociedad evoluciona, conforme la sociedad avanza, conforme la sociedad se desarrolla, ¿no? Entonces es la primera cuestión que tendríamos que establecer. La segunda es que los derechos humanos son relativos, es decir, no existe ningún derecho fundamental que podamos decir absolutos. Siempre vamos a encontrar que el derecho humano, cuando está en colisión, aquí quisiera hacer la distinción, cuando vemos a la autoridad como la autoridad fiscal, como la autoridad administrativa, como la autoridad encargada de administrar justicia en materia penal, a veces creemos, a veces nos da la impresión de que es muy sencillo determinar cuándo la autoridad actúa con un abuso, ¿no? Pero existen otros casos, sobre todo en las contiendas de carácter civil, de carácter familiar, de carácter mercantil, en donde estamos hablando de que los sujetos interesados están en una posición de igualdad, en muchos casos, no en todos evidentemente, pero en una posición de igualdad. Y entonces aquí es donde generalmente encontramos una tensión y a veces podemos privilegiar determinado derecho en determinada situación, pero porque obedece a una situación concreta, obedece a una circunstancia concreta, específica, cuya naturaleza hace que se detecte el predominio de determinado derecho respecto de otros derechos, y ese mismo criterio no lo vamos a poder aplicar en una controversia de la misma naturaleza, porque determinadas circunstancias individuales de los sujetos que concurren van a tener que privilegiarse y sobre esa base vamos a determinar una aplicación distinta de la norma. Se me ocurren algunos casos, les comento rápido dos, una sentencia mía de segunda instancia que tenía que ver con una comunidad de indígenas aquí en Chihuahua,
hay 4 comunidades muy importantes, históricamente hablando, de etnias indígenas, y una de ellas es la de los Taromares, y era una pequeña comunidad, que estaba aquí en la ciudad de Chihuahua, y habían rentado un domicilio y por alguna razón le ceden los derechos de propiedad del dueño de la finca, y luego los herederos tratan de desalojarlos. Existe una serie de cuestiones. Se había dictado sentencia y yo revoqué la sentencia porque no se habían cuidado ciertas garantías, como es que tuviesen un traductor, y de las mismas audiencias se veía que el representante de los Taromaras no tenía conocimiento, no entendía muy bien de lo que se le estaba hablando, los hechos que le estaban siendo imputados, etcétera. Entonces yo tuve que dejar sin efectos la sentencia de primera instancia para que se volviera a celebrar el juicio en su totalidad, pero que se estuviera preservando esto, y esto a través de un traductor, ¿no?, que les pudiera explicar en su lengua los alcances de lo que les estaban demandando, y eventualmente que ellos también pudieran oponer las excepciones que consideraran pertinentes, ¿no?, pero que tuvieran cabal conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces, evidentemente no en todos los casos de desahucio voy a aplicar este criterio, pero aquí existe el derecho que tiene el arrendador. Entonces, si se fijan, no es que yo lo esté contrastando, no, simple y sencillamente que este arrendador en concreto, que él alegaba que había un contrato de arrendamiento y que ellos no habían pagado la renta y que debían ser desalojados, ese derecho que tú tienes precisamente para recuperar el bien arrendado cuando no se han satisfecho las contraprestaciones a las que se obligaron, ese derecho inherente al arrendador, pues en este caso lo tuve que matizar. ¿Por qué? Porque frente a ese derecho había una serie de derechos, como es tutelar de manera adecuada a quien históricamente tiene una situación de desventaja, de tal suerte que requiere una tutela especial, ¿no? Simple y sencillamente por no entender el idioma. Entonces, la naturaleza de los derechos humanos es que son relativos, es decir, no hay un derecho absoluto. Por eso es necesario, cuando hablamos de argumentación jurídica, y poco a poco voy a ir comentando estos aspectos de la argumentación, cuando hablamos de argumentación jurídica, cuando hablamos de los derechos humanos, es necesario que tengamos muy claro, y por eso necesitamos estudiar cada caso en lo individual, para ver si eventualmente ese derecho que está en conflicto, ese derecho que está en tensión, efectivamente colisiona con otro derecho, y si es así, cuál debe de ponderarse y cuál debe de respetarse en perjuicio del otro. Y esta situación es mudable de caso a caso, ¿no? Pero lo más importante que debemos de tener claro es lo que acabo de decir, que la Corte, la propia Corte lo ha reconocido de esa manera. No existen derechos humanos absolutos. Siempre que se encuentran en tensión o en colisión, requieren de una revisión para ver cuál de ellos debe de predominar o preservarse o tutelarse. Otra de las características es la universalidad. Los derechos humanos existen antes y son superiores al Estado, y la mera falta de reconocimiento formal no los destruye. ¿Qué significa esto? Que aunque no esté observado en la Carta Constitucional de la Nación o del Estado que estemos examinando, eso no quiere decir que no exista. Repito, y esto es bien importante, cuando decimos que son universales, es los derechos humanos no son prerrogativas que la autoridad concede o que la autoridad otorga, son reconocimientos que la autoridad debe de hacer a una esfera de prerrogativas, de lo que ya describimos hace unos minutos, propios de la persona humana por el solo hecho de ser persona humana. Y ahorita les digo persona humana, a muchos les llamará la atención esta expresión. Lo que ocurre es que para quienes somos creyentes, pues existe la persona divina, ¿no? Entonces perdónenme si les parece fuera de lugar la expresión, pero la razón de que yo diga o hable de personas humanas es por eso, porque para los que somos creyentes creemos que existe una persona divina. Pero bueno, hecha la aclaración, decíamos entonces que los derechos humanos son universales en la medida en que, como no dependen del reconocimiento del Estado, existen ahí en el ámbito, en la esfera personal de cualquier individuo, de cualquier persona, de cualquier ser humano, y sobre esa base entonces tienen que ser reconocidos, con independencia de que estén reconocidos de manera expresa en un texto constitucional o en una carta o en un tratado. Es irrelevante. Tú puedes reconocer ese derecho con independencia de que esté o no esté plasmado en el orden jurídica que le da vida al sistema en el cual estás trabajando. Otra noción inmediatamente vinculada a esta idea de la universalidad es que los derechos humanos se extienden a todo el mundo, a todos los países, y son comunes a todos los seres humanos sin ninguna excepción. Otra de las características es la independencia. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos para existir no requieren otro derecho. No necesitamos un derecho que condiciona la existencia del derecho humano. Cada uno de los derechos
es autónomo y así debe de examinarse. Los derechos humanos no requieren ni necesitan un derecho previo que los condicione, que los determine en lo absoluto. Cada uno de los derechos humanos que están en juego o en colisión eventualmente tienen que examinarse de esta manera. Entonces es muy importante a la hora de que nosotros, cuando hablamos de derechos humanos, de reconocer nuestro derecho, sí, pero también el del adversario. ¿Para qué? Para que eventualmente en esta disputa de derechos, de principios o de valores, como le quieran decir, podamos nosotros demostrar ante la autoridad, primero lo tenemos que alegar y en segundo lugar tenemos que demostrarlo, la primacía del derecho que a mí me asiste para poder alegar lo que estoy alegando respecto del derecho del otro u otros, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta esta circunstancia. Entonces, cuando decimos que el derecho es independiente, los derechos humanos son independientes, es porque para su vigencia, para su existencia, no requieren de ningún otro derecho. Otra de las características de los derechos humanos es su indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles porque sean del derecho, del tipo que sean, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de solidaridad, etcétera, forman una unidad. Es decir, no podemos fraccionar determinado aspecto del derecho en el consagrado sin tomar en cuenta el resto. Los derechos humanos debemos de entenderlos en el enunciado básico que los encierra o que los describe y como tal lo debemos entender. Más adelante vamos a meternos al tema de las interpretaciones, más adelante vamos a hablar de otros aspectos, pero lo único que quiero decirles es que no podemos fraccionar de manera conveniente los derechos humanos, el que sea, para destacar un aspecto de ellos, pues simple y sencillamente existe una garantía plena que los engloba y los hace valiosos por sí mismos. Otra de las características de los derechos humanos, y esta es muy importante, es la de la progresividad. Esto implica que una vez que se reconoce un derecho humano en cualquier legislación o tratado internacional, no es posible desconocerlo, restringirlo o dejarlo de aplicar con posterioridad. Es decir, los derechos humanos llegaron para quedarse. Puede ocurrir, por supuesto, que las interpretaciones respecto del alcance y el contenido de los derechos puedan irse modificando. Esto ocurre y ocurre en general. Ya dijimos que los derechos humanos son propios de determinadas épocas o lugares, están condicionados a ello, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que tener presente es simple y sencillamente que reconocido un derecho, yo como autoridad, reconocido un derecho, no puedo en un caso distinto dejar de reconocer ese derecho o dejar de aplicar las prerrogativas o ventajas que determinan el contenido de ese derecho. Y si lo voy a hacer, porque acuérdense que yo puedo inaplicar normas, y no nomás yo, digo, cualquier autoridad, lo tengo que hacer, pero entonces tendré que argumentar cuál es el otro derecho que hace que yo aparentemente deje de aplicar el derecho, pero no es que lo esté dejando aplicar, simple y sencillamente considero que existe un derecho distinto, opuesto, que tiene mayor fuerza o que tiene mayor vigencia o que tiene mayor relevancia en el caso particular. Y luego, y junto con este principio de progresividad, está el de la irreversibilidad, que esto quiere decir que una vez que los derechos humanos son reconocidos por normas generales o internacionales, deriva una imposibilidad jurídica de que pueda desconocerse la condición o el contenido consagrado en ese derecho humano propio de la persona humana, ¿no? Entonces, una vez que se reconoce, una vez que se establece, ya no hay manera de dar marcha atrás o no aplicarlo. Ojo, porque aquí volvemos a lo mismo, podrá matizarse, y la labor del abogado, en este caso del intérprete, para decir, bueno, es que este derecho lo debemos de entender en este contexto, en este caso. Y se los digo así porque es muy importante. A veces es muy frecuente, uno de los agravios más frecuentes es, a ver, no me apliques este derecho porque es restrictivo de mi derecho al debido proceso, y entonces no estás dejando de observar el mandato contenido en el artículo 1 constitucional respecto de la interpretación pro homine, ¿no? Que es aquella que magnifica y hace extensivo todo el bagaje de derechos humanos en favor de la persona, y se me dice o se me recuerda a mí como juzgador que yo debo estar atento a esta circunstancia y por ende no aplicar o dejar de aplicar o inaplicar una norma porque se considera que es restrictiva del debido proceso. No basta que me digas eso, no basta que me digas que sobre la base del artículo 1 de la Constitución y esta interpretación pro homine que yo debo hacerla. Tú tienes que argumentarme
Y esto es muy importante y es algo que deben de considerar ustedes. Por eso les decía que cuando hablamos de derechos humanos, estos series de principios que acabo de enunciar, que pudieran parecernos choro, pudieran parecernos nada más una serie de conceptos o de nociones difusos o vagos que no tienen un sentido o una sustancia, una consistencia, una razón de ser, no es así. Todo esto es muy importante porque debemos de tenerlo presente a la hora de argumentar jurídicamente ante el juez, porque ya no basta decir que algo no encuadre en la hipótesis normativa, sino que tenemos que decir por qué esa norma es aplicable o eventualmente por qué esa norma no es aplicable, ¿no? Entonces sí está íntimamente relacionado con el tema de la argumentación jurídica. Vamos a hablar del contenido de los derechos humanos. Voy a hacer aquí una pausa porque por razones estrictamente laborales no puedo seguir comentando. Voy a cerrar este ciclo y van a ser, junto con este video, otros 3 para darle continuidad al tema.